Buenas, super ripusameros y super ripusameras. Hoy os traigo una super película de superproducción del super Alex Masis. Sí, no es otra que Super Kid. Super Kid. Super plagio. Y diréis, ¿y por qué? Ahí lo tenéis. Es un super plagio. Además de ser una super mierda de película. Es lo más roñoso que podéis encontrar. Me lo encontré en el Super Qué Asco Verte, con su super mierda de pegatina en la cinta. Como podéis ver, esta super mierda, super tocha mierda, que no se puede describir de otra manera. Madre de Dios. Y como vi el super parecido, con una super gran producción, porque el de la portada parece un super Saiyajin, pues dije, ¿qué cojones? No, es despreciable, es lo peor del mundo, es bazofia pura. Puff. The Kids Collection y distribuido por la aberrante Dreamtime Entertainment Sociedad Anónima, y más les vale seguir siendo anónimos, creedme, porque joder, de producción coreana, sí, ahí donde lo escucháis, año 2023, Jo, audaz reportera, está preparando un artículo sobre Gokdari y sus super kits. Sí, Gokdari. Gokdari es el prota, es ese Goku mal hecho, pues se llama Gokdari. Por favor. Grupo especializado en la detención de criminales del espacio. Los super kits son los mejores guerreros del universo. Sí, claro. La nueva misión les lleva a luchar contra un monstruo del espacio llamado Wandochi, sanguinario y voraz, que luego resulta ser un puto mierdas, que es una especie de medio planta, que le pegan una somanta palos, y sobre todo el supuesto Gokdari, ya sabéis, el Goku mal hecho, que el puto palo que lleva con la puta bola esa, que parece una puta bola de dragón, se supone que el puto palo se alarga como el bastón mágico. Tío, es que más plagio imposible, por favor. Tras una lucha sin cuartel lograrán al fin vencerle. Ya está, ala. Un mes más tarde, el jefe de policía visita a Gokdari y su super kid, encargándoles una misión la más peligrosa. Han de vencer a Yudogi, un monstruo de 30 metros de altura parecido a un elefante, que es más mierdas todavía. No, espérate, el Wandochi es una especie de pulpo que no tiene remedio, que va con otro tío que es una especie de Robocop raro, y luego es un puto mierdas, les pegan más hostias que pa' Dios, y luego el Yudogi es el que parece una planta, que es un puto sarnas. Que mucho darles hostias, porque al principio les reparte un somanta de hostias al Krilin superalimentado y al chico de piedra, que es un chico de piedra, vamos, súper... Qué imaginación, por favor. Y al Piccolo mal hecho, que de aquí, ¿sabéis? Parece una especie de alien raro. Nada, que no. Luego le acaban dando una somanta de hostias, acaban ganándole porque sale un tío que dice que Gokdari, o sea, el Goku mal hecho, le recuerda a su hijo que murió en un trágico accidente por culpa de Yudogi, y que sí, que vale, y adiós, y lo mata. Lo mata, pero suicidándose él también, por medio, porque explotan. Os he resumido la película en 2 minuticos, o 3, o 4, me da igual, y os he
beneficiado y os he alargado la vida porque ya no tenéis que ver esta pedazo bazofia, por favor. Yo acorté mi vida solo con ver esto, así os lo digo. Voy a morir antes porque esto es mierda pura. Y lo encontré en el Casco Verde, 20 céntimos. No merece pagar, vamos, más merece la pena que te paguen a ti por llevártela. Bueno, cheches, y con eso y un bizcocho, otra review de películas, Seguidme siendo fieles, estimadme mucho y adiós.